Mirador hablaremos del teletrabajo y de cómo avanza en diferentes países del mundo. ¿Podría ser parte del sistema chileno? Lo conversamos con un experto en el tema. Y en temas de mundo, un avance que puede ser revolucionario en la medicina. A través de inteligencia artificial, científicos del MIT detectan antibióticos capaces de combatir cepas de bacterias altamente resistentes. Un grupo de científicos chilenos se suma a la búsqueda mundial de una vacuna que combata el coronavirus. Los investigadores tienen una amplia trayectoria en esta materia. Durante 10 años desarrollaron una vacuna contra el virus respiratorio sincicial. Nos acompaña quien lidera justamente este equipo, el doctor Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia de la Universidad Católica. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Claudia. Gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos para discutir este tema que obviamente genera preocupación a nivel mundial. Desde que surge, ya hace bastante tiempo, este primer brote en la ciudad de Wuhan, se comenzó a hablar de la posibilidad de una vacuna y de hecho habían ciertos países que prometían que hasta en 2 semanas la podían tener lista, pero no es tan fácil. Sin embargo, tomando en cuenta, al parecer, la base al menos de la vacuna para el virus sincicial, ¿sí podríamos llegar efectivamente pensando en un par de meses a una vacuna contra el coronavirus? Claro, recordemos que este fenómeno empezó básicamente entre noviembre y diciembre. Nosotros del año pasado, en enero, iniciamos la investigación desde el punto de vista teórico en relación a este brote que ha sido muy significativo y claramente estamos ya hablando de una cuasi pandemia. Entonces, a raíz de eso, durante enero y febrero, trabajamos en el diseño conceptual de una vacuna que terminamos hace un par de semanas en febrero y en marzo iniciamos la etapa de la formulación de la vacuna. Y en eso nos podríamos demorar, calculamos, entre 2 a 4 meses en tener la formulación y probablemente demostrar en modelos experimentales si esta vacuna es capaz de inducir la respuesta inmune que se requiere contra este virus. Porque recordemos, la razón por la cual estamos pasando por este momento de salud mundial, de situación de una cuasi pandemia, es que la humanidad no tiene defensas desarrolladas para este virus. La única manera de resolver eso es efectivamente por medio de una vacuna. Por lo tanto, ¿para los otros tipos de coronavirus no se encontró vacuna? Se han desarrollado vacunas experimentales, pero este es distinto. Entonces, cada virus requiere una vacuna distinta. Hay mutaciones, claro. O sea, claro, tiene secuencias genéticas distintas y también tienen manifestaciones en las personas que se enferman que son distintas. Por lo tanto, en base a 15 años de investigación que hemos desarrollado en torno a virus respiratorio, usted mencionó el virus sincicial, pero también hicimos una vacuna contra el metaneumovirus. Estamos ya empezando a formular esa vacuna contra el metaneumovirus en condiciones GMP para uso en humanos. También tenemos una vacuna para virus Hanta que está funcionando en modelos experimentales. Lo que queremos ahora es, con esa experiencia y ese territorio que hemos ganado en términos de desarrollar vacunas, es crear con la máxima celeridad posible un prototipo, ¿verdad?, de vacuna, o uno también lo define como una vacuna candidata. Es decir, en 4 meses podríamos tener una candidata vacuna a ser evaluada en estudios clínicos. Hay otros países que también dicen estar cerca de hallar una vacuna contra el coronavirus, por ejemplo. Bueno, Israel, Estados Unidos, la verdad es que hay varios países, mismo China, y sin duda mi experiencia en torno al desarrollo de vacunas es que uno nunca debe dar la carrera ni por ganada ni por perdida, porque en el caso, por ejemplo, de la vacuna del sincicial, había una vacuna muy avanzada que a mediados del 2019 demostró en la última fase que no cumplía las expectativas en términos de inducir protección contra el virus. Entonces eso obviamente posiciona nuestro desarrollo en el área del sincicial con una proyección bastante potente. En general, las vacunas que se aplican en Chile vienen de afuera, ¿o no? Todas las vacunas, y eso es un muy buen punto, Claudia. Justamente, porque obviamente que tenemos condiciones distintas globalmente. Por ejemplo, imagino que una vacuna para cierto virus quizá no tenga el mismo efecto que ese virus que puede tener alguna mutación o alguna diferencia en nuestro territorio, ¿no? Muchas gracias por la pregunta.
cosas quiero responder respecto a eso. Primero es plantear que es bueno que miremos hacia el interior de las capacidades científicas chilenas. La ciencia chilena es muy buena, tenemos tasas de publicación en revistas de alto impacto que son importantes. En los últimos años muchos científicos han optado por la transferencia de sus resultados científicos desde el conocimiento fundamental hacia algún tipo de solución. En el caso nuestro fue entender cómo estos virus respiratorios causan enfermedades, entender el fundamento molecular, celular, y ese conocimiento llevarlo hacia las vacunas. Así que, en primer lugar, es importante que creamos que podemos hacer vacunas en Chile y eventualmente desarrollarlas. ¿Falta apoyo gubernamental? Le respondo inmediatamente, y eventualmente llevarlas hasta el estado final de uso poblacional. Claro. Ahora, en relación a su pregunta de la cepas, sí, ¿verdad? No solamente hay diferencias genéticas en los agentes infecciosos que causan enfermedades, no sabemos el coronavirus demasiado temprano para saberlo, pero por ejemplo en otras enfermedades como por ejemplo la tos convulsiva, que es una enfermedad bacteriana, en algunas enfermedades virales, ¿verdad? Efectivamente, las cepas que causan la enfermedad en nuestro territorio podrían ser genéticamente distintas a las que se usan en la formulación de las vacunas. Así que es importante que hagamos vacunas a nivel nacional o al menos regional. Claro. También hay componentes étnicos, ¿verdad? No todas las personas o no todas las etnias responden de la misma manera a una infección o a una vacuna. Entonces, yo creo que tenemos la oportunidad en Chile por delante de desarrollar. Pero hay que impulsar para eso la investigación científica y para eso se necesita apoyo. Por ejemplo, el virus Anta no tiene cura. Acá básicamente se trata de una persona contagiada que se monitorea su evolución y que puede terminar con la muerte de esa persona o bien con que finalmente salga adelante y se recupere. Han pasado muchos años desde que se descubre el virus Anta y todavía no llegamos a una vacuna y teniendo tremendos investigadores en Chile. Claro, yo creo que es cierto que hay apoyo, pero también hay oportunidades para que las autoridades, ¿verdad? El Estado y las autoridades, esto obviamente transcurre en varios gobiernos, empiecen a buscar mecanismos como, por ejemplo, y ahí podemos mirar un poco hacia el exterior. En Estados Unidos hay un mecanismo interesante. Por ejemplo, hay un brote de coronavirus y lo que hace Trump con su ejército más allá del aspecto político, con sus asesores en el mundo de la investigación, del control de enfermedades, buscan, ¿verdad?, escanean, hacen un scanning de la comunidad científica, centros de investigación y universidades y preguntan, ok, ¿quiénes tienen una tecnología que pudiera ayudarnos contra el coronavirus? Por ejemplo, aparecen ya 40 alternativas. Y agencias de gobierno tienen especialistas que deciden, ok, de estas 40 en realidad 10 se ven promisorias, la evalúan y eventualmente las financian, ¿verdad?, para que puedan llegar a un producto que llegue a la población. Ahora, lo interesante de eso es que el foco ahí es la tecnología o la ciencia, no la universidad o el centro de investigación o el investigador. Es simplemente que el Estado tiene la especialización para poder definir que hay un camino conducente a una solución. Y nosotros en Chile hemos mejorado. Tenemos ahora un Ministerio de Ciencia que puede articular con el Ministerio de Salud y vemos muy preocupantemente que el coronavirus ha tenido un impacto económico tremendo, no solamente en el mundo, sino también nos está afectando en Chile. Entonces, hay varios ejes que son de relativa importancia en este tipo de situaciones y yo creo que como país tenemos una oportunidad por delante para poder detectar, no solamente en salud, ahora estamos hablando del coronavirus, pero también tenemos problemas de energía, problemas de medio ambiente, problemas de crisis hídrica, ¿verdad? Hay una serie de problemas los cuales podrían ser resueltos con nuestra ciencia y eso ocurre en la medida que existan desde el Estado hacia los científicos estos programas de apoyo. Doctor, estamos realmente a contrarreloj, tomando en cuenta que el 21 de marzo termina el verano, comienza el otoño y un cambio de estación. El frío se suele relacionar con las enfermedades respiratorias porque las personas están más confinadas, porque hay menos ventilación, etcétera. ¿Que conviva el coronavirus con la influenza, por ejemplo, o el sincicial, es muy complejo? No sabemos, pero puede serlo, puede llegar a serlo. Sin duda, el año 2019-2020 en el hemisferio sur tuvo un brote de influenza fuerte.
el VRS, en particular en Estados Unidos, fue un año fuerte. Se aparece el coronavirus y efectivamente el coronavirus empieza a circular con estos otros virus respiratorios típicamente invernales. Sin duda puede complicar un poco la salud de las personas. Y la mejor manera es estar preparados. Bien, yo considero que en Chile se han ido tomando las medidas correctas, en el sentido, por ejemplo, de adelantar la campaña de vacunación, el manejo, ¿verdad?, de los casos de coronavirus que se han detectado. Que acercan la vacuna a la gente también. Justamente. Hay programas municipales que llevan básicamente una ambulancia para vacunar a la gente en los barrios, incluso los propios trabajos. Sí. Pensando no solamente que se vacunen los grupos de riesgo, sino una persona que, no sé, tiene 30, 40 años, debe vacunarse para no contagiar justamente a un paciente crónico, a una mujer embarazada, una guagua, un adulto mayor, en fin. Se está tomando más conciencia, a pesar de que existe también un grupo que rechaza las vacunas, el denominado movimiento antivacunas, y que bien peligroso, porque incluso hay enfermedades que se consideraban erradicadas y que han vuelto a surgir. Como el sarampión. Claro. Y usted tiene razón, de hecho hay un trabajo permanente porque nosotros el tema de los antivacunas o la postura antivacuna, uno se pregunta por qué tiene oídos en la ciudadanía. Eso es bien interesante, porque uno piensa inmediatamente no, en realidad tiene que ver con los efectos adversos. Pero si yo le pregunto a usted, los antiinflamatorios, ¿tienen efectos adversos? Claro que tienen efectos. Los antibióticos, ¿tienen efectos adversos? También. O sea, hemos visto casos tristes de personas que han fallecido por el uso de antibióticos. Por lo tanto, básicamente cualquier medicamento tiene efectos adversos, pero no vemos movimientos antibióticos o antiaspirina o antiinflamatorios, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, las vacunas sí. Entonces, la segunda postura dicen, bueno, en realidad esto es una conspiración de las compañías farmacéuticas. Yo le pregunto a usted, ¿quién produce los antibióticos? ¿No son las mismas compañías farmacéuticas? Exactamente, son las compañías farmacéuticas. ¿O quién produce los antiinflamatorios? Son las compañías. Pero no hay movimientos que cuestionen, en el fondo, las compañías farmacéuticas cuando hablamos de antibióticos o antiinflamatorios o tratamientos contra el cáncer. Entonces, lo que ocurre es lo que nosotros llegamos con un grupo, y esto es muy interesante, estudiantes jóvenes en la universidad, científicos y científicas muy motivados, llegamos a la conclusión del por qué sí hay oídos para el movimiento antivacuna, y esto tiene que ver con la percepción de riesgo. O sea, la gente de Estados Unidos dejó de ver el sarampión. No hay sarampión, pero sí tienen enfermedades infecciosas que requieren antibióticos, sí tienen malestares que requieren antiinflamatorios, pero el sarampión ya no está. Entonces, en realidad, pierde el miedo al final. Se pierde el riesgo de la enfermedad y se considera el tratamiento como el riesgo. Entonces ahí hay oídos en la ciudadanía al mensaje antivacuna. Entonces nosotros desde la universidad y desde el Instituto Milenio, para abordar esto, creamos el año pasado un museo de la inmunología y la vacunación, porque creemos que es importante recordarle a la ciudadanía, a la sociedad, y esto lo estamos replicando en varias regiones y ahora vamos a hacerlo en Perú. ¿Las pandemias que hubo? Claro, las pandemias, que en realidad el sarampión no lo podemos definir como erradicado, por ejemplo. Explicar también de manera súper clara y transparente que como cualquier medicamento, las vacunas pueden tener efectos adversos, pero son infinitamente inferiores a lo grave que sería que dejáramos de ocupar algunas vacunas, como por ejemplo lo que ha ocurrido en Estados Unidos con brotes de sarampión severos, donde las personas pueden quedar con secuelas de por vida con una vacuna que se puede prevenir. Que además las redes sociales generan mucho esto de que a la gente le guste creer en la teoría conspirativa, sí, claro. Básicamente dudar de todo, y entre esas cosas la eficacia de las vacunas. Pero hay un caso bien notable que ocurrió no hace mucho tiempo con tétanos, que también es una enfermedad que se previene con vacunas. Resulta que hubo un caso de tétano de un niño en Estados Unidos, que los médicos se demoraron mucho tiempo en poder diagnosticarlo, porque como no había tétano por casi 30, 40 años, no conocían la manifestación clínica de la enfermedad. Entonces, solamente en diagnosticar, saber que era tétano y finalmente tratarlo, creo que el costo en el fondo, el costo de esa atención médica fue del orden de $1 millón. Y una vacuna que cuesta menos de $1. Entonces, sin duda, y obviamente con el tremendo daño que le significó a ese niño no haber recibido la vacuna. Y lo triste, Claudia, es que los que deciden no vacunar típicamente están vacunados.
Sí, porque son generaciones donde se usaba, claro. Inadvertidamente someten a los más vulnerables, que son los niños y niñas, ¿verdad?, que, de padre y madre que se no vacunar, por una parte, y a los abuelitos y abuelitas que ya su inmunidad ha bajado y que dependen de que los demás estén vacunados para Porque además que se produce mucho un argumento que me imagino usted también lo escucha, que uno lo escucha de repente entre los propios compañeros de trabajo que dicen, no, yo este año no me voy a vacunar contra la influenza porque típico que me resfrío. ¿Qué le diría a esa gente? Bueno, yo le diría que en el fondo si no se hubiese vacunado, lo más probable es que el resfrío hubiese sido más severo. O sea, lo que hacen las vacunas es disminuir la enfermedad. No crean las vacunas un escudo así como en la Guerra de la Galaxia, que los láser no entran en las naves del imperio, ¿verdad? No, la vacuna lo que hace es entrenar nuestro sistema inmune de manera que cuando se encuentre con el agente infeccioso, en este caso influenza, lo puede eliminar sin un daño significativo. Por lo tanto, lo más probable es que la persona que se vacune probablemente se exponga al virus, porque eso es inevitable, pero el nivel de enfermedad que va a sufrir es inferior. Si es que no se hubiese vacunado, probablemente hubiese tenido una influenza bastante más severa. Volviendo al coronavirus, que bueno, es el tema que nos convoca y que es de urgencia. En Chile vemos algunos avances, pero tardaríamos meses, obviamente, en probarla, ver su efectividad y que se pueda empezar a implementar. En Estados Unidos y en China están haciendo lo propio también, pero ¿de cuánto tiempo estaríamos hablando y hay un interés real por parte de los laboratorios de descubrir esta vacuna, de sacarla al mercado? Nosotros estamos trabajando desde la universidad y nuestro trabajo es crear una vacuna. Y eso lo podemos hacer con la experiencia previa que tenemos con los virus que ya le mencioné, el sincicial, el metaneumovirus. Creemos que podemos tener una candidata cerca de 3 a 4 meses. Ahora, dependiendo de... 3 a 4 meses ya para poder aplicar en la población. No, una candidata, es decir, un prototipo de vacuna que podría ser evaluada clínicamente. El nivel de compromiso y de apoyo que uno requiere en ese momento es mayor. Entonces, si realmente creemos que en nuestro país hay una urgencia por tener esta vacuna y nosotros tenemos una vacuna candidata, si podemos conseguir el apoyo, ya sea estatal o privado, y que nos permita tomar este prototipo y transformarlo en una vacuna de acuerdo a las regulaciones internacionales. Eso es lo más probable, tengamos que hacerlo fuera de Chile, porque no tenemos plantas de vacuna en Chile. Eso le quería preguntar, si nosotros desarrolláramos la vacuna al mismo tiempo, por ejemplo, que Estados Unidos, ¿el gobierno estaría interesado en apoyarlos a ustedes, por ejemplo, en el desarrollo final de la vacuna, o nos saldría más barato importarla a Estados Unidos, así como importamos todas las vacunas que se aplican en Chile? Claro, lo que yo le puedo decir al respecto, Claudia, es que no hay una vacuna. O sea, hay una enfermedad, que es la que causa el coronavirus, pero hay varios tipos distintos posibles de vacuna. Nuestra formulación va a ser única y probablemente distinta a la que se formula en Estados Unidos. Como le di el ejemplo, entrarían a competir como le di el ejemplo del sincicial, ¿verdad? Una vacuna desarrollada en Estados Unidos contra el sincicial finalmente resultó que no funcionó en pruebas que ellos hicieron. Por lo tanto, es posible que nuestra vacuna, que es distinta para la misma enfermedad, sí funcione. Entonces, yo creo, más allá de que hayan otros laboratorios científicos, otros países desarrollando vacunas, tenemos que empezar a pensar desde Chile cómo poder tomar esta ciencia que es de alto nivel y llevarla finalmente a un producto que llegue a la población. ¿Y cómo se mide la efectividad de la vacuna? Hay diferentes maneras de hacerlo. Lo primero, uno mide estos modelos experimentales y eso creo que nosotros lo podemos hacer rápido y dentro de los próximos 6 meses ya tener ese dato. Pero luego, antes de medir la efectividad, uno mide la seguridad. Demostrar que la vacuna es segura, no tiene efectos adversos. Con el territorio que ganamos en el sincicial, lo más probable es que eso esté bastante garantizado con la formulación que estamos preparando. Luego viene la evaluación directamente de la respuesta inmune que induce en las personas. Y finalmente, la única manera de saber si la vacuna funciona es frente a la infección que ocurre de manera natural con personas que hayan recibido la vacuna. Ahora, dado que esta enfermedad, en el caso del coronavirus, es una enfermedad que es particularmente severa en adultos y en adultos mayores, eso de cierta manera facilita las cosas porque es una población que normalmente resiste y tolera mejor las vacunas, comparado, por ejemplo, con poblaciones más... ¿Y con cuánto tiempo a priori empieza a funcionar la vacuna? O sea, la inmunización, por ejemplo, si nosotros nos vacunáramos hoy contra el coronavirus,
¿En cuánto tiempo ya estamos protegidos? ¿Y en qué porcentaje? Claro, eso nuevamente depende de la vacuna, porque por ejemplo, Claudia, hay vacunas que requieren 3 inmunizaciones, ¿verdad? En el caso de nuestra vacuna la diseñamos para que induzca protección dentro de probablemente 14 días a un mes, y con una inmunización debería ser suficiente. Entonces, pensamos que un mes antes sería un buen momento de vacunar, pero eso en el momento que hayamos demostrado que esta vacuna tiene, este prototipo de vacuna que hemos desarrollado, cumple con la seguridad y con la eficacia en estudios clínicos. Ahora, en el caso de Estados Unidos y China, sobre todo, que es donde surge este brote, imagino que hay avances más importantes, ¿o no? Sin desmerecer el trabajo que se está haciendo en Chile, por supuesto, porque además ellos tienen los recursos para sacarla adelante más rápido. Claro, en el fondo hay avances, yo no diría si más importantes, pero hay todos estos estudios son distintos, como decía. Claro. Son formulaciones distintas y lo que sí hay son programas que, como le planteaba al comienzo de la entrevista, donde el Estado dice, ok, ¿quiénes tienen alternativas para este problema de salud? Hay 40, la revisan, eligen 5 o 10 y la apoyan. Y apoyarlas no solamente tiene que ver con recursos económicos, tiene que ver también con apoyo regulatorio, con infraestructura, ¿verdad? Facilitar que ese grupo de investigación pueda finalmente traducir su conocimiento científico, que pueda resolver un problema serio en un producto real. Ahora eso es lo que nosotros no tenemos hoy en día. Y deberíamos, yo creo, como país trabajar tanto el sector público como el sector privado y los centros de investigación en universidades en potenciar que existan estos en suerte de fast track, de desarrollo rápido, no solamente en salud. Salud claramente quizás más sensible. Sí, el medio ambiente, en energía, claro. En fin. Ahora, si nos jugamos acá, tomando en cuenta que existen muchas etapas para realizar una vacuna, pensando de manera optimista, si ya se logra comprobar de que es inocua, que efectivamente se puede aplicar en humanos, que tenemos los recursos o el apoyo del gobierno para sacarla adelante, ¿cuándo se podría aplicar una eventual vacuna contra el coronavirus? Hecha acá en Chile. O sea, yo calculo que si uno contempla la formulación y los estudios clínicos que esta requiere y teniendo en cuenta este componente de emergencia sanitaria, ¿verdad?, uno podría pensar que en 1 año y medio, 2 años, que es lo mismo que ha propuesto Estados Unidos, ¿verdad?, podría ser un tiempo suficiente. Pero 1 año y medio, 2 años podríamos tener una vacuna para el coronavirus. Correcto, pero las condiciones usted dice, es decir, buenos resultados. Segundo, apoyo estatal o privado. Y también las condiciones regulatorias, ¿verdad?, que se requieren para hacer estos estudios. O sea, el panorama se ve complejo si es que no se saca una vacuna lo antes posible, tomando en cuenta todo el tiempo que usted dice que finalmente demora en poder aplicarse. Claro, por supuesto. O sea, el panorama es difícil de todas maneras. Estamos frente a un agente infeccioso para el cual no hay inmunidad en la humanidad. Entonces, en la medida que podamos desarrollar esta vacuna, podríamos resolver el problema. Bien, al menos en Chile se están haciendo tremendos avances. Muchas gracias, doctor Alexis Kalergis, por acompañarnos esta tarde. Gracias, Claudia.